pues son solidariamente responsables de lo que él pueda contener, expresamente además. El presidente y vicepresidente se eligen en fórmula conjunta. ¿Qué queremos decir que en fórmula conjunta? No hay un candidato a presidente y otro candidato a vicepresidente, sino que se eligen de manera conjunta. Juan y María van en una sola fórmula conjunta, como candidatos a presidente y vicepresidente. No, María va a ir solita y va a postular por otro partido. Yo quiero ser vicepresidente. No. Se eligen en forma conjunta. Y además se eligen por voto popular en elecciones nacionales, además con posibilidad, se llama esto circunscripción general ampliada. ¿Por qué es general ampliada? Porque incluye el territorio del nacional, donde habitan las y los bolivianos, pero además se puede ampliar a algunos otros países del exterior, que así determine el órgano electoral, que así puede instalar mesas electorales, y por ello se llama un sistema de jurisdicción nacional ampliada, porque amplía el grado de elección, en el caso de presidente y vicepresidente, a residentes bolivianos en el exterior. Ustedes han debido conocer que varios bolivianos votaron en Buenos Aires, o en Brasil, o en España, o en Italia, en fin, donde haya podido determinarse la existencia y funcionamiento de mesas electorales por el órgano electoral. Entonces, por eso es jurisdicción nacional ampliada, que incluye más bien a los residentes bolivianos en el exterior. Resulta electo en primera vuelta. ¿Quién resultará en elección de primera vuelta? Aquella fuerza política que haya alcanzado la mayoría absoluta. Recordamos que la mayoría absoluta es el 50% más un voto, de los votos válidos además. Muy diferente al concepto del 51%. Suele haber ese error bastante común en ustedes, en los estudiantes, en que piensan que la mayoría absoluta es el 51%. No, es el 50% más un voto, y el despeje matemático lo vamos a ver cuando veamos sistemas electorales en el tema referido al órgano electoral. Pero por el momento quédense con que la mayoría absoluta es el 50% más un voto, es decir, mayoría absoluta. También puede ser electo en primera vuelta la fuerza política que alcance cuando menos el 40% de los votos válidos, con un requisito, que la diferencia respecto a la segunda fuerza sea al menos del 10%. Es decir, que tendría que cuando menos tener 40%, puede tener 40, 41, 42, llegar hasta, no sé, hasta 50, hasta 49 puntos, siempre y cuando que la diferencia con la segunda fuerza política en los votos válidos sea cuando menos del 10%. Ahí también resulta electo en primera vuelta esta fuerza política que, si bien no ha alcanzado la mayoría absoluta, alcanzó el 40% y tiene una diferencia del 10% cuando menos respecto a la segunda fuerza. El problema que va a tener ese partido que sea electo de esa manera es que no va a tener gobernabilidad, porque evidentemente ante un 40% es por demás evidente que no va a alcanzar mayoría absoluta en los representantes del Parlamento, lo que significa que va a tener que conformar un gobierno de coalición. En el caso que ninguna de las postulaciones alcance ese resultado, se efectuará una segunda vuelta, vale decir que si no son electos en la primera vuelta por mayoría absoluta o por mayoría de 40% con diferencia de 10%, se realiza una segunda vuelta en el plazo de 60 días desde la primera elección. Y además en esta segunda vuelta solamente se va a definir la elección de presidente o vicepresidente, y vicepresidente más bien. En la segunda vuelta se le conoce como balotaje, esa segunda vuelta, y que implica además que solamente las dos fuerzas políticas más votadas van a concurrir. Repito, solamente es para elegir presidente y vicepresidente, pero no va a significar la reconfiguración del escenario político. Voy a dar un ejemplo próximo que ha ocurrido en la hermana República de Perú hace poco tiempo. Las fuerzas políticas que obtuvieron la mayor cantidad de votos fueron la del hoy presidente Castillo, pero no alcanzaba más del 25%, me parece que el 22%. Y la segunda fuerza política era la de Fujimori, Keiko Fujimori, que rondaba el 20%. Ambos no habían alcanzado el 40%, ni el 50%, así que fueron ellos a la segunda vuelta. Ellos simplemente tienen la segunda vuelta en el caso que ninguna fuerza haya alcanzado el 50% más uno. Entonces, yendo a la segunda vuelta, ustedes entenderán que en la primera vuelta
ya fueron electos senadores y diputados. En la segunda vuelta únicamente se va a definir quién es presidente, nada más, o vicepresidente, nada más. Lo que quiere decir que el Parlamento, la configuración parlamentaria, ya ha quedado consolidada en la primera vuelta y no va a ser sometida a segunda vuelta. Por ahí alguien piensa y se entusiasma diciendo, bueno, en la segunda vuelta también se configura nuevamente elección de diputados y senadores para que el presidente o la presidenta electa tenga mayoría de votos. Y eso no es cierto. En este caso, el presidente Pedro Castillo tiene parlamento en contra, lo que quiere decir que no tiene mayoría en el parlamento, así que está simplemente como presidente, pero sometiéndose a esa mayoría que tienen las coaliciones de oposición al frente. Ahora, él también puede configurar una coalición de gobierno, eso se llama gobierno de coalición. Es una de las bondades del sistema democrático, el que las fuerzas políticas puedan interactuar. Acá en Bolivia le conocemos eso con el nombre de coaliciones, megacoaliciones, en fin. Pero la segunda vuelta, repito, solamente define quién es presidente y vicepresidente, nada más, no reconfigura el escenario político del Parlamento, en nuestro caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para acceder a la candidatura de presidente o vicepresidente, se requiere cumplir con las condiciones de acceso al servicio público, que están definidas por el artículo 234. Por favor, lectura del artículo 234 de la Constitución, les ruego. Buen día, doctor. Buen día, adelante, por favor. Bueno, artículo 234. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere, numeral primero, 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Bien. Y complemente esa disposición del 234.7 de lectura a la disposición transitoria décima. Nos aclara la exigibilidad del numeral 7 del 234. La disposición transitoria décima, les ruego. Está bien, doctor. Disposición transitoria décima. El requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas determinado en el artículo 234.7 será de aplicación progresiva de acuerdo a la ley. Gracias. Vale decir que esa exigibilidad de hablar dos idiomas oficiales es pues exigible paulatinamente, de manera progresiva, en el marco de la Constitución y mediante una ley, regulado mediante ley. Bien, entonces, para el caso de acceder a la candidatura a presidente o vicepresidente, se requiere también cumplir con estas condiciones de acceso del 234. Ustedes ya tienen que dominar esos artículos, por favor. Pero además, tiene que haber residido cuando menos en el país 5 años inmediatamente anteriores a la elección y contar con cuando menos 30 años de edad al día de la elección, adicionales a los requisitos establecidos por el artículo 234. El periodo de mandato de la presidenta y el vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Eso señala el artículo 168, pero ahí viene la aclaración. Este artículo está en duda respecto a su exigibilidad. Este artículo, el 168, es el que ha sido sometido a control de constitucionalidad. Es extraño que el Tribunal Constitucional someta a control de constitucionalidad la propia Constitución. El concepto básico de inconstitucionalidad es que el tribunal pueda pronunciarse de la colisión de una norma infraconstitucional con la Constitución. Pero contraviniendo todo ese concepto y todo ese espíritu, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 84/2017, ha determinado declarar inconstitucional y por tanto inaplicable el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Parece insólito, en realidad lo es insólito que se excluya un artículo de la Constitución. Por tanto, al haber sido eliminado de nuestra Constitución el artículo 168 por determinación de una sentencia constitucional que está totalmente en entredicho, y además recientemente
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha emitido una opinión consultiva, la opinión 28/2021, en que ha determinado que la reelección indefinida pues no es un derecho humano, que básicamente es lo que ha señalado la sentencia 84/2017 para declarar la inaplicabilidad e inexistencia del artículo 168. Decíamos, está en duda este artículo de aplicación justamente por esta antojadiza interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional. Pero además, esa misma sentencia, el 84/2017, demuestra un aspecto. ¿Recuerdan cuál era la definición que hemos dado en un principio, en el primer tema, respecto a lo que es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Volvamos al concepto básico. ¿Qué es la Constitución, estimados amigos? Y amigas también. ¿Ver? Un conjunto de decisiones políticas, doctor. Ya, pero eso es muy general. Un conjunto de decisiones políticas con variables económicas estocásticas cuando varía el tiempo, que dan lugar a la formación de una norma suprema que organiza el Estado y otorga derechos y garantías. Ese es el concepto completo. Si es así, entonces queda plenamente comprobado que el Tribunal Constitucional también emite decisiones políticas y no solamente se sujeta al marco normativo estricto. El positivismo nos señala, y además en clases también se les indica, ¿no?, de otras materias. La Constitución es la norma suprema y todos la respetan, pero nadie le otorga su carácter político a la Constitución. Muy pocos le otorgamos el carácter político a la Constitución, cuando el centro de la Constitución es precisamente la decisión política. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la sentencia 84/2017, claramente identifica su postura respecto a que por decisión política excluye al artículo 168 de la norma suprema. Y ahí que la Constitución no había sido la norma fundamental que otorga derechos y garantías, porque si fuera así se la cumpliría plenamente y sin cuestionamiento. No habría razón de explicar la sentencia 84/2017. No habría la necesidad de explicar, por ejemplo, en la misma conformación de la actual Constitución, el por qué una vez emitida de la Asamblea Constituyente, el texto, más bien emitida la Constitución de texto de Constitución del proyecto en la sesión de Oruro, luego hayan tenido que hacerle los del Congreso Nacional y otros actores políticos modificaciones. Eso sería inexplicable. Definitivamente la Constitución es una decisión política con elementos económicos y estocásticos cuando varía el tiempo. Entonces no nos equivocamos respecto a el concepto básico que tenemos, que además es un concepto completo. Es una decisión política con elementos económicos, estocásticos, cuando varía el tiempo, por la cual se conforma una norma suprema de organización del aparato estatal y otorgación de derechos y garantías. Así de largo ese es el concepto de Constitución, y no se constriñe simplemente a hacer una norma suprema, sino que la vida a esa norma suprema se la otorga a través de una decisión de contenido estrictamente político. Además, por la ley, hubo otra ley, la ley de aplicación normativa, la ley 381 de 20 de mayo de 2013, denominada Ley de Aplicación Normativa, estableció el concepto referido a haber entrado en vigor la Constitución Política del Estado del año 2009. El presunto primer mandato gubernamental sería, una vez nacido, el Estado plurinacional, que hemos visto que en la parte de organización política de Bolivia no existe. El concepto de Estado plurinacional viene en el acápite de organización cultural, y eso tenemos que refrendarlo mediante la lectura de dos artículos, el artículo 11 y el artículo 98. Por favor, lectura a ambos artículos, les ruego. ¿Me escuchan? Doctor, ¿puedo leer? Sí, por favor, adelante. Artículo 11, parágrafo primero. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Parágrafo segundo. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley. Numeral primero, directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a la ley.
Numeral segundo, representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal directo y secreto conforme a la ley. Numeral 3, comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, entre otros, conforme a la ley. Artículo 98, parágrafo primero. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respecto a las diferencias y en igualdad de condiciones. Parágrafo segundo. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario, campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. Parágrafo tercero. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes del país. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué queremos encontrar en ello? Que en la parte política, es decir, la parte de conducción del Estado, Bolivia es una república, eso es innegable. Pero en la parte cultural, por tener diversidad cultural, Bolivia es un Estado plurinacional. No se pueden confundir ambas categorías, una categoría política que nos señala que es una república y una categoría cultural que nos señala la existencia del Estado plurinacional. Sin embargo, con la finalidad exclusiva de eludir un artículo, una disposición transitoria primera en su parágrafo primero de la Constitución. Por favor, lectura a la disposición transitoria primera, parágrafo primero y segundo, por favor, de la Constitución. Buen día, doctor. Buenos días, señorita. Adelante, les ruego. Disposición transitoria primera, parágrafo primero. El Congreso de la República, en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidente y vicepresidente de la República. La elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009. Parágrafo segundo. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Parágrafo tercero. Hasta ahí está bien, hasta el parágrafo segundo está bien. La disposición transitoria primera y segunda señalan primero la elección del presidente de la República. Ahí nuevamente es innegable. Hubiera dicho el presidente del Estado plurinacional, pero indica el presidente de la República porque Bolivia es una república, es innegable. Pero en el parágrafo segundo indica que los cómputos de los mandatos anteriores, es decir, el tiempo que han estado en ejercicio las autoridades ejecutivas a todo nivel, se va a computar a efecto del cómputo de los segundos mandatos. Quiere decir que en el caso, por ejemplo, del presidente Morales, su elección fue la primera el año 2005 y tomó posesión el año 2006, el 22 de enero. Tendría que haber estado como presidente en su primer mandato del 22 de enero de 2006, 5 años más luego, el 22 de enero del 2011. Y su segundo mandato tendría que haber sido del 2011 al 2016. Y pare de contar, porque el 168 señalaba simplemente una reelección. Pero, ¿qué hicieron en el Tribunal Constitucional? Y probamos nuevamente con ello que el Tribunal Constitucional emite determinaciones políticas. En realidad, esto sí que se inventaron. Dijeron, no. Como el año 2009 se ha creado el Estado plurinacional en lo político, ojo, pero como no se ha creado el Estado plurinacional en lo político, mantenemos ser una república y además la disposición transitoria primera indica que es república y además el artículo 11 indica que es república. Pero ahí dijeron ellos, no. El 2009 se ha establecido un Estado plurinacional. Por eso es que defienden tanto el concepto de Estado plurinacional en lo político, que es inexistente. Y así, entonces, el primer mandato tiene que computarse desde el 2009 adelante. Siendo la elección el 6 de diciembre del 2009, comenzaron a computar ya anómalamente el mandato del presidente con ese tiempo adicional de 4 años que había estado ejerciendo. Ejerció del 2006 al 2009, en realidad al 2010, al 22 de enero del 2010,
que tendrían que haberse computado como el tiempo de mandato del presidente, esos 4 años, y no lo hicieron porque dijeron, no, al existir un nuevo Estado plurinacional, pues se tiene nuevamente que computar, sin considerar todos esos elementos. E incluso cuando ya llegaba a la finalización su tercer mandato, porque el primer mandato fue el del 2006 al 2010, el segundo mandato del 2010 al 2015, que comenzó el segundo mandato. Cuando estuvo en mitad del segundo mandato, en realidad del tercero, el 21 de febrero quisieron hacer nuevamente del año 2016 una prórroga para que la elección sea indefinida, modificando el 168 de la Constitución, y en el referéndum ganó el no. Me parece que ganó más que con el 51%, como indican los datos oficiales. Ganó, al parecer, con más, pero nos ceñimos a los datos oficiales. Ganó con el 51% y fracción. Así las cosas, no pudieron prorrogar el mandato indefinido del presidente Morales. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo de la sentencia constitucional 84 quebrado 2017, haciendo realmente un malabarismo constitucional, es decir, un fiasco constitucional, inventándose que se trata de un derecho humano, esto de la reelección indefinida, y además dejando sin efecto el artículo 168, lo que quiere decir nuevamente que la Constitución no puede ser otra cosa que una decisión política con contenido económico, estocástico y con movilidad en el tiempo. Y eso nos lo comprueba nuevamente el Tribunal Constitucional. Bien, con la segunda modificación se efectuó a través de la sentencia constitucional plurinacional 84 quebrado 2017, emitida por el Tribunal Constitucional, que determinó la inaplicación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, respecto a que este precepto sería contrario al derecho humano de reelección y participación política del presidente Morales. Ellos argumentaban que eso es lo que determinaba el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Uno de los más grandes entusiastas de la reforma de esta sentencia fue el actual ministro Iván Lima. Y ahora no sabemos qué dice respecto a la opinión consultiva 28 quebrado 2021, en que justamente la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete además oficial, real y única en última instancia de la Convención Americana de Derechos Humanos, indica que el artículo 23 no consagra el derecho humano de reelección indefinida. Es más, indica que esto de la reelección indefinida es un bloqueo a los derechos que a los ciudadanos les autorizan a poder ser candidatos a cargos públicos, en este caso la presidencia. Por tanto, no se puede invocar que es un derecho humano, y la opinión consultiva 28 quebrado 2021, que se ha conocido hace un mes, un poco más, ha determinado justamente aquello. Entonces, el equívoco del Tribunal Constitucional Boliviano es enorme, al haber llevado además esa sentencia a la postulación del presidente Morales, y es justamente esa postulación anómala desde todo punto de vista y contraria a la Constitución la que ha llevado a la confrontación de la cual han derivado los hechos de noviembre del año 2019, definitivamente. Y justamente eso es lo que indica el informe emitido por los expertos internacionales del grupo de expertos internacionales, al señalar que todo este problema político que tuvo Bolivia, incluso con tintes de violencia, muertes en uno y otro lado, se debió al incumplimiento por parte del presidente Morales en cuanto a que trató de modificar el artículo 168, tanto con la reforma parcial, que fue fallida en el referéndum del 21 de febrero, y posteriormente con la sentencia constitucional 84 quebrado 2017, que es en realidad la que ha generado el incumplimiento y desobediencia a los resultados del referéndum. Al final de cuentas, en el marco del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, el soberano es el pueblo, y nos guste o no nos guste, las determinaciones del pueblo debieran ser cumplidas. Una de ellas ha sido el resultado del referéndum. Así también se respeta, por ejemplo, la elección del presidente Luis Arce Catacora. Ganó con el 54% y es presidente, y nadie debiera cuestionar su presidencia. Su mandato es por 5 años y tiene que estar 5 años juntamente su vicepresidente David Choquehuanca y el conjunto de senadores y diputados electos.
Bueno, eso es lo que sucedió. La sucesión presidencial está establecida en el artículo 169 de la Constitución y determina que en caso de impedimento o ausencia definitiva del A o el presidente será reemplazado por A o el vicepresidente y a falta de esta autoridad por la presidente o el presidente del Senado y luego de diputados. En este último caso mencionado, además se convocarán elecciones en el plazo máximo de 90 días. En el caso de que el sucesor fuera un diputado, tendrán que convocarse elecciones dentro de los 90 días. Aquí viene un problema, ¿no? ¿Por qué se realizaron las elecciones de Bolivia por este tipo de sucesión? Que no es muy claro en el caso de Janine Áñez, pero ¿recuerdan cuándo fue la fecha de elección fijada para este acto electoral? Cuando se conformó el Tribunal Electoral, sí se convocó a estas elecciones y fue programada en realidad para el 3 de mayo de 2020. La elección estaba programada para el 3 de mayo de 2020. Pero alguien me puede decir, ¿por qué no se celebró la elección el 3 de mayo de 2020? ¿Por qué se la postergó hasta el 20 de octubre del 2020? ¿Alguien sabe el por qué? Temas de realidad. A ver, ¿alguien puede orientarse en el tiempo? ¿Por qué no fue la elección el 3 de mayo de 2020? Buen día, doctor. Adelante, por favor. Fue por la contingencia de salud, doctor, por la pandemia. Correcto, ¿no? Había un caso de fuerza mayor o caso fortuito que no ha comprendido solamente a Bolivia. Todos los países, por lo menos de Latinoamérica, nuestros vecinos, todos, pero todos, estábamos en esas fechas en una cuarentena, ¿qué se llamaba? Cuarentena rígida. Si ustedes recuerdan, para el 3 de mayo, poco antes, el 22 el 22 de marzo, se decretó la cuarentena rígida, no solamente en Bolivia, entendemos que a nivel mundial, inclusive, por lo menos de los países europeos y latinoamericanos. En algunos casos más rígida, en otros casos menos rígida, pero cuarentena al final. Y ese motivo de fuerza mayor fue el que no permitió la realización de las elecciones el 3 de mayo de 2020. Y en principio se les ha trasladado para el 6 de septiembre del 2020. Pero recuérdese, si alguien hace la revisión, seguramente ustedes tienen una aplicación, si no pueden buscar para el 6 de mayo, en realidad, para el 6 de septiembre del 2020, un día antes, el 5 de septiembre del 2020, si ustedes se fijan en la tasa de muertos por coronavirus, es el punto más alto de fallecidos por coronavirus el 5 de septiembre de 2020. Es decir, estábamos en la etapa cumbre, en el pico más alto, estadísticamente, de los fallecimientos por coronavirus en Bolivia. Entonces tampoco era practicable porque esta elección, porque, bueno, existía esa restricción real. La restricción real es que existía un pico alto, tanto por la declaración de la pandemia el 3 de mayo, como en el 6 de septiembre, en que había el pico más alto de fallecidos por coronavirus en Bolivia. Pueden ustedes acceder a una aplicación que se llama Visualizador Coronavirus, encuentran ahí y buscan Bolivia y van a encontrar esos datos, o simplemente pueden buscar en el Google Coronavirus Bolivia y se fijan en la estadística de fallecidos. Justamente los que se habían contagiado entre los meses de julio y agosto de 2020, que fue la tasa más alta, estuvieron falleciendo para el mes de septiembre. Entonces, no fue un motivo por el cual se pueda realizar. Entonces, encontramos incomprensible el hecho de que el señor Felipe Quispe, en esa ocasión, el Malcu, decía, no existe el coronavirus, él no utilizaba barbijo. Le dijo a un periodista que se protegía con el barbijo. El periodista va y le entrevista, don Felipe, ¿qué nos puede decir de la postergación de las elecciones? Decían, no existe esa cosa, sacate esa cosa, le decía respecto al barbijo, con una grosería, claro, que eso no sirve, no existe. Y bueno, meses después ha fallecido don Felipe. Y Felipe Quispe estaba bloqueando además el ingreso del oxígeno con sus militantes o sus amigos, estaba bloqueando las carreteras para que no ingrese el oxígeno, bajo el argumento de que no existe el coronavirus, que es un invento de la expresidenta, pero el coronavirus era una realidad. Y a eso se llama hecho fortuito o fuerza mayor, es caso fortuito o fuerza mayor. E inclusive en los contratos públicos
van a encontrar ustedes las cláusulas. Inejecutabilidad de contrato. Por caso fortuito, fuerza mayor. Supongamos que están construyendo, no sé, están construyendo una carretera. Ustedes son asesores jurídicos de la empresa de carreteras nacional o departamental. Pero de pronto viene un terremoto, y nos destruye toda la carretera. Le vamos a exigir que cumpla en el plazo la construcción de esa carretera a esa empresa contratada. Pérez Constructores y Asociados ha contratado con el gobierno departamental. Y el plazo de entrega era dentro de 30 días, pero estaba a punto de inaugurarse la carretera, quizá faltaba simplemente la señalización y el pintado, y de pronto viene un terremoto que afecta a Bolivia, Perú, a todo lado, un tremendo terremoto. Ahora, en esos casos, ¿se puede exigir la norma o existe causal de hecho fortuito o fuerza mayor? A ver, les traslado la pregunta, estimados amigos, en el ejemplo que les he proporcionado. O van a exigir siempre que tiene que ser la entrega el 30 porque así manda el contrato. Que además el contrato también estipula en los casos de caso fortuito o fuerza mayor. A ver, les traslado la pregunta, estimados jóvenes. El razonamiento. ¿Nadie? Típico auditor van a ser, no, la fecha pactada es para tal, no hay caso fortuito. Doctor, buenos días. Adelante. No se puede exigir el cumplimiento del contrato porque, como usted dijo, existe fuerza mayor, hay una mayor necesidad y no se podría terminar, incluso es casi imposible que termine la empresa de construir una nueva carretera. Esa es la correcta aplicación de la norma. Actúen como abogados, no como auditores. Los auditores nos dicen, no, el plazo fue en tal fecha y tiene que cumplir, pero para los abogados existe la excepción. Para los auditores existe la regla. Para los abogados existe la regla y la excepción. Y en este caso la excepción es un caso fortuito o fuerza mayor. Y en ese caso de esa carretera obviamente que no se puede exigir la conclusión por ese terremoto que ha podido ser. Y las elecciones por fuerza mayor en el caso boliviano tampoco podían haberse celebrado ni el 3 de mayo ni el 6 de septiembre por los motivos explicados. Y por eso se postergó la elección, entendemos, al 20 de octubre. Bueno, hay personas que no entienden y llevaron a Bolivia a otra convulsión, lamentablemente, con fallecidos también por falta de oxígeno. Eso sí que es un crimen de lesa humanidad. Suponemos que algún día se investigará estos hechos, que no han sido parte del informe del Grupo Especial porque no han estado comprendidos en el periodo septiembre a diciembre del año 2019. Estos hechos fueron en agosto y septiembre del 2020, y ustedes conocen bien. Además, el señor Malcu, pues, que decía que no existe el coronavirus, ha fallecido, al parecer con esa afección